Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. En Los del Podio, tercera temporada, en nuestro programa Venezolanos, hoy vamos a conversar con el doctor Manuel River, un destacadísimo científico venezolano que hizo toda su carrera en el IBIC, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y por supuesto hoy en día jubilado, pero nos interesa mucho recorrer su vida. Lo saludamos, doctor River. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, usted nació muy cerca del Panteón Nacional. Sí, yo nací cerca del Panteón Nacional, específicamente en las intersecciones de, eh, ¿cómo se llama? Cerquita de una carnicería que había allí, de Fe a Remedios, Muy una bien. zona muy tradicional y me- asistí, yo terminé mi sexto grado cerquita de allí en una escuela federal que se llamaba 15 de enero, Y usted nació la el fecha año, del Día del Maestro. claro, y usted nació el año 39 en la parroquia de San treinta y José. nueve, un año lleno de significación. Después tuve la suerte de ingresar en el Liceo Andrés Bello en Caracas, en donde realmente tuve la ocasión de tener excelentes profesores y maestros. ¿A Y quiénes recuerda entre esos profesores y maestros en el Liceo Andrés Bello? mire, había en ese entonces el subdirector, que era profesor de matemáticas, y no sé si debo decir su nombre. ¿Por qué no? Era un hombre, yo creo que provenía de la zona de los Andes venezolanos. Era sumamente estricto. Ya. Y una vez estando en quinto año de bachillerato de ciencias, en realidad se llamaba física y matemáticas, ese profesor mandó a la pizarra a una estudiante llamada Clara Mijalievich, y ella se puso nerviosa y no supo eh, entender lo que quería el profesor. El profesor le dijo: siéntate, tú eres bruta, Dios a mío, ti te pesa el pelo. por favor, no Todos diga los el nombre del estudiantes se profesor. quedaron callados. Yo me paré y le dije al profesor que él tenía derecho de ponerlos a todos cero, pero no tenía derecho de insultar y ofender a nadie, y Por menos a supuesto. una muchacha. Claro, hizo Por muy supuesto bien. que me votaron, me expulsaron de clase por 15 días. Y Imagínese también me usted. pasó algo parecido con el profesor de química, porque le hice unas preguntas difíciles, pero es que yo era un muchacho muy curioso y quería saber más. Pero bueno, tiene que haber un balance entre la curiosidad y la tolerancia de los terceros. Así es, doctor River. Pero antes de seguir adelante, cuéntenos un poco de dónde venían sus padres, cómo llegaron a Venezuela, cuántos hermanos son ustedes. Bueno, mis padres llegaron en Venezuela hacia los años 30, tuvieron que emigrar porque preveían que venía el nazismo Claro. y arribaron a Venezuela. Mi papá consiguió trabajo como uno de los primeros cofundadores de la Orquesta Sinfónica Venezuela, que en ese momento era dirigida por el Vicente, por
el maestro Vicente Emilio Sojo. Claro. Y mi madre, bueno, ¿Y eran qué, labores qué, domésticas educándonos. a ver, ¿y su padre qué instrumento tocaba? ¿Mm? ¿Qué ¿Qué instrumento? Con trabajo. Por contrabajo? cierto, que al mencionar este tema de la música de la orquesta sinfónica, yo quiero hacer mención de mi admiración profunda por el sistema de orquestas Simón Bolívar, que existe creo que desde el año 76. 75, exactamente. Sí, eh, que bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez y la labor de, José ¿cómo Antonio se Abreu, llama? José Antonio Abreu. Sí, se ha hecho algo extraordinario. Hace poco tuve la inmensa suerte de asistir a un par de conciertos en el sistema de conciertos allí en Quebrada Honda y quedé boquiabierto. ¡Qué Es así, maravilla! es así. La educación, eh, la democracia son realmente cosas extraordinarias. Bueno, Y cuéntenos también, doctor River, su mamá se dedicaba a labores domésticas mi y, mamá, sí, fundamentalmente se ocupaba de nosotros. Mi hermano terminó siendo arquitecto. Él es, él era algo mayor que yo. Él era también un gran enamorado, quizás por la influencia de nuestro padre, de, de la música. Y en ocasiones él aparecía cuando Reinaldo Espinosa Hernández, el creador de Fantasías Dominicales por Radio Continente, se ausentaba. Entonces mi hermano le hacía la suplencia y disfrutaba enormemente. Ahora, mi papá en esa época, cuando nosotros nacimos y tuvimos la suerte de acceder a educación pública de primera calidad, eh, queríamos ser músicos, pero mi padre nos dijo, mira, en esta época de Venezuela, que es un país que nos acogió generosamente, yo quiero que ustedes tengan una vida más suave eh, en su trabajo. Yo prefiero que ustedes no sean músicos porque apenas da para ganarse la vida. Así que mi hermano estudió arquitectura y yo me fui por la parte de la ciencia. Lo que nunca hicimos, quizás porque veníamos de esa casa en donde la música, el arte, el sonido eran preponderantes, fue escoger finanzas o actividades que fueran más rendidoras desde el punto de vista económico. Pero mirando atrás, lo que hicimos cada uno de nosotros tres, los dos hijos de mi padre y él, si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer, yo creo que ninguno de nosotros tres cambiaría lo que escogimos en ese tiempo. qué belleza. Y usted entonces al egresar del Liceo Andrés Bello toca las puertas de la Universidad Central de Venezuela y empieza a estudiar en la Facultad de Ciencias. ¿Cuál especialidad, doctor River? Mire, en la época en donde yo ingreso en la Universidad Central, el régimen de Pérez Jiménez está cayendo, está inestable y está cayendo. Eh, Algo que me decidió a escoger la carrera que yo hice, que se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UCB, fue el que ese mismo año el doctor Francisco de Venanzi, Gran rector. eminente médico venezolano, es nombrado una vez que Pérez Jiménez culmina su ejercicio en el poder, es nombrado rector de la Universidad Central de Venezuela. Y uno de sus primeros actos fue crear la Facultad de Ciencias. Eso fue algo inédito, eso no existía en Venezuela y
me abrió una oportunidad y la parte que yo escogí inicialmente fue química, Muy bien. pero, pero la otra cosa que hice, porque aunque yo fuera en realidad el hijo menor de mi mamá y ella no estaba muy de acuerdo con eso, también estudiando en la noche cerca de en la UCB y cerca de donde está hoy en día PDVSA, uno de mis compañeros de estudio, que era mucho mayor que nosotros, que éramos 4 o 5, dice que va a haber elecciones estudiantiles en la UCB Sí. y que según él era español, republicano, antifranquista, y a él le atribuía a un sector de extrema izquierda que estaba influenciado por la Unión Soviética como responsable de la caída de la República en España. Entonces, él trata de sugerir que alguno de nosotros se lance como candidato a presidente del centro de estudiantes y luego para ir a la Federación de Centros Universitarios. Y ese personaje juvenil es Y usted. eso, sí, ese se llamaba Eliseo Payo. No digo que Eh, el candidato fue usted. el candidato fui yo y me tocó, sorprendentemente, yo era un desconocido. Me conocían como un estudiante que no era el peor del curso, pero yo no tenía absolutamente ninguna formación política. Bueno, fíjese lo siguiente. Resulta Fíjese, que doctor por River. alguna razón misteriosa gané ambas elecciones y en mi época, cuando yo estoy en la Federación de Centros Universitarios, Un estaba segundo, terminando. doctor River, que estamos Sí, obligados a hacer una pausa y cómo no, regresamos en segundos con el cómo no. doctor Manuel River, quien nos está Sí. relatando su vida, su exitosa vida de científico en Venezuela. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, seguimos adelante. Doctor River, Ok, estamos en Venezolanos, los del podio, tercera temporada, conversando con el doctor Manuel River. Doctor River, hemos quedado en la parte anterior del programa cuando a usted lo eligen como líder estudiantil en el centro de estudiantes sí, de la Facultad de Ciencias. Siga adelante, por sí. favor. Cuando yo entro en la Federación de Centros, eh, el que era presidente era Héctor Pérez Marcano. El macho, El presidente saliente era Germán Lairet. imagínese. Y yo inclusive, yo era eh, inocente o tonto. En esa época sucede la invasión por el Táchira del general Castro León Claro, contra el régimen de Rómulo Betancourt. sí. Yo hablo con mis compañeros en la sede de la Federación de Centros Universitarios y propongo, Castro León y su gente son venezolanos, probablemente no tienen mala intención. ¿Por qué no me mandan a mí y a Raúl Alegret, que Ujú. fue ministro de Obras Públicas en el último gobierno de Caldera?
mándenos a nosotros al Táchira a conversar con ellos para que depongan las armas. O sea, yo carecía de realismo, pero bueno. Una de Pero, las cosas que me tocó hacer junto con Raúl Alegret, ingeniero brillante, es que la Federación de Centros nos envía a ambos a México, donde había una conferencia internacional de prensa. Allí estaban por Venezuela el entonces embajador de Venezuela allí, Alirio Ugarte Pelayo. Estaba el doctor Rafael Pisani mm, cuando fue rector de la UCB. En una reunión que se hizo en el Auditorio Nacional, varios de nosotros tomamos la palabra. Me tocó a mí decir en México, creo que era el año, no sé, 60, 61, que yo no comprendía cómo algo de libertad de prensa se estaba haciendo en México bajo un gobierno del PRI que regulaba la tinta, los linotipos y los derechos de los periodistas, lo cual era incongruente con aquello. También expresé en el momento más asombroso del éxito de la influencia de la nueva Cuba castrista, que yo no entendía en el año 60-61 por qué Cuba tenía un solo periódico, un control absoluto de la libertad de expresión y por qué ellos estaban allí. bueno, pero Recuerdo que se armó un escándalo fíjese, y en doctor el River. periódico Excelsior salió la noticia, llamaron para quejarse a Pisani y a Alirio Ugarte Pelayo y ellos me llamaron para regañarme y yo les contesté, ¿acaso lo que yo dije es mentira? Me dijeron, muchacho del Carrizo, eso no se dice. Bueno, pero mire, más que la vida política suya, nos interesa su vida de científico. Usted se gradúa en el año 61 Sí, y es becado por el British Council y se va al Medical Research Council en la Universidad de Manchester a hacer un eh, PhD. ¿En qué fue su PhD? mire, a mí me encantó Inglaterra porque en esa época yo me di cuenta que el máximo jefe de departamento y la persona que lavaba los frascos sucios en el laboratorio tenían muy poca diferencia de ingreso y todo el mundo era respetado por lo que era. Eh, y me parece que Gran Bretaña tiene una democracia muy sólida a pesar de tener una monarquía. Yo Ahora, estaba allá, Doctor River, sí, en qué era su posgrado? ¿En qué estaba haciendo el doctorado? sí. ¿En qué? Sí. Bueno, mire, en esa época, todo lo que son estudios de ácidos nucleicos era algo bastante nuevo y mi beca incluía, bueno, primero trabajar en procesos de por qué una semilla podía germinar y generar una planta. Y eso me llevó a pensar eventualmente por qué de la fusión de un óvulo y un espermatozoide sale un ser humano, tanto por la contribución genética de ambas partes como por el entorno donde eso ocurre. O sea, usted estaba haciendo un doctorado en ADN, Sí, en pero después me fui más a la parte médica, ya. eh, porque ya me sentía que no tenía que cumplir con mis patrocinantes. Siempre fui tratando de buscarle la vuelta y cuando regreso a Venezuela, por circunstancias que quisiera que no hubieran pasado, no porque no quería ir a Venezuela, ocurrió el terremoto de Caracas el 25 de julio de 1967. Y yo le dije a mi jefe que yo renunciaba porque no sabía qué había pasado con mis padres
Me vine, ahí ingresé al IBIC. Y al principio trabajé en el tema de la tuberculosis, eh, cómo controlar Mycobacterium tuberculosis causante de esa enfermedad. Tenía un jefe japonés, el doctor Imaeda, que en el año 69 me dice, yo me voy de este país, y me dejó solo, pero esa solitud me permitió a mí reencauzar lo que yo he hecho desde el año 69 hasta el presente, lo cual es que me fascina el por qué microbios, agentes ambientales, la luz del sol y la genética causan cáncer. Y en esa época que hablé con el doctor Raúl Vera, padre, radioterapeuta, oncólogo en la Floresta, y le dije, doctor, ¿usted cree que vale la pena hacer esas cosas, intentarlo en Venezuela? Y me dijo, muchacho del Carrizo, estás loco, nunca vas a poder hacer nada. Pero yo era sordo y terco, así que como ya estaba libre de tutela, decidí embarcarme en esa situación. Y gracias a Dios hemos podido no solamente los primeros estudios sobre ADN desde 1961 en Venezuela fueron realizados un poco clandestinamente, para que no me regañaran, en el IBI. Luego, el IBI siempre en ese ambiente de la nueva democracia, de la tolerancia. El director en ese momento era Luis Manuel Carbonell, eminente patólogo, y inicialmente Marcel Roche. Estas dos personas fueron extraordinariamente receptivas en permitir que los jóvenes de esa época nos embarcáramos por lo que fuera. La investigación, que en ese momento era básica, para ellos no era una desventaja. Venezuela en esa época, y quizás en muchas épocas, se dedicaba desde el punto de vista médico solo a estudiar enfermedades tropicales, Chagas, Leishmania, virus infecciosos, etcétera, etcétera. Pero la investigación en cáncer nadie la tocaba, nadie la financiaba, y yo pensé que, bueno, valía la pena porque ese tipo de estudios a mí me motivaban grandemente. Bueno, y usted Y bueno, ha pasado casi 60 años de su vida o 50 y tantos años de su vida investigando el cáncer en el IBIC sí, en Venezuela. sí. Refiéranos cómo es su visión del cáncer. Nos hablaba antes de esa combinación entre ADN y otros factores, pero por favor explíquenos un poco más en la próxima parte del programa, doctor River, ¿Cómo no? porque estamos obligados a hacer una pausa. Cada cierto tiempo estamos hablando con el doctor Manuel River, un eminente científico venezolano que hizo toda su carrera en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC, y que ha recibido varios premios por su trabajo. Vamos entonces a una pausa y regresamos en nuestra conversación con el doctor River. Estamos conversando con el doctor Manuel River en Venezolanos y los del Podio, tercera temporada. Este eminente científico que le consagró su vida de investigador al tema del cáncer nos estaba comenzando a referir algunas de sus conclusiones después de tantos años de investigación sobre el cáncer. Lo escuchamos, doctor River. Mire, en los años 70 y durante muchos años, se sabía que
las células malignas había que matarlas para tratar la enfermedad. Sin embargo, el remedio no solo mataba a las células malignas, sino que también reclutaba nuevas células malignas que resistían el tratamiento y eventualmente esos tratamientos eran tóxicos a los pacientes. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hicimos es selectividad, porque uno no puede tener un fusil y disparar a mansalva. Claro. Entonces, buscamos identificar características distintivas entre células tumorales de diferente potencial invasivo, de diferente capacidad de provocar metástasis, porque en nuestro razonamiento elemental, lo que va a matar a un paciente o le va a hacer la vida difícil o imposible no es el tumor primario, sino cuando este tumor se expande. Entonces, hicimos una serie de estudios que tuvimos la suerte que salieran publicados en las mejores revistas, como Nature, que fue la revista donde apareció el estudio sobre la estructura de ADN con Watson y Crick. Desde Caracas, todo hecho allí en el IDI, pudimos demostrar por primera vez algunas características que distinguían a las células más invasivas y a los tumores primarios. Y eso fue útil. Después vimos que ¿qué controla que esas células invasivas tengan la capacidad de desplazarse por el cuerpo e ir a sitios diferentes de donde estaban originados? Y encontramos que hay dos tipos de genes importantes. Los oncogenes, que son los aceleradores de la formación de tumores, pero que no necesariamente llevan a la invasividad, sino la deficiencia en genes supresores de tumores. O sea, en vez del acelerador, que son los oncogenes, en este caso, los supresores son como el freno. Y muchas veces el freno, un gen llamado P53, está dañado. Todo el tiempo el ser humano experimenta algún tipo de cambio genético por lo que come, por el sol que toma, por las medicinas y tal. La única forma de mantener el equilibrio y es tener otros genes que borran, que corrigen, que editan esas alteraciones. Muy bien. Y por eso los genes supresores de tumores, como P53, son cruciales. Y la mayoría de los casos en diferentes tipos de tumores, cuando hay ese problema, es por alteraciones o disfuncionalidad en los genes supresores de tumores. El freno no funciona. Porque hay que editar. Siempre tenemos que corregir errores y adaptarlos a cada etapa de nuestra vida. Pero eso lo hacen los supresores. Muy bien. Y entonces, haciendo un panorama, cuando usted empezó a trabajar sobre el cáncer y al día de hoy, en el 2024, pues se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo. ¿Dónde diría usted el gran problema hoy es cómo contrarrestar la toxicidad y que cuando el tratamiento es demasiado severo, emerjan nuevas mutaciones que causan más daño. Permítame ponerle un ejemplito. Por favor. Cuando hay sequía, sí, y hay una grama, la falta de humedad, de riego, causa que la mayoría de la grama desaparezca. Cierto. Ok, pero hay un grupito de mala hierba que persiste aún en condiciones de severa restricción de agua y de nutrientes. Sí.
eso es mucho más resistente a ser eliminado. Usando ese modelo, nosotros pensamos que un gran reto es contrarrestar que aquellas células tumorales que sobreviven un tratamiento muy estricto, eventualmente, aunque ellas son minorías, ellas vuelven a recrecer y ya no hay forma de tratarlas. Entonces, aunque suene paradójicamente, uno podría decir que yo soy partidario de disminuir el tumor al máximo, pero no eliminarlo del todo. ¿Por qué? Porque cuando hay células normales, intermedias y las más malignas, todas entre sí compiten por nutrientes, pero cuando se eliminan las células intermediamente malignas, también causa daño a las normales y eso permite de que la mala hierba sola vuelva a recrecer y ya allí es muy difícil el tratamiento. En otras palabras, resistencia a tratamiento, evitar recurrencia, porque en la mayoría de los casos, cuando alguien es operado, hay cirugía, después recibe radiación, etcétera, etcétera. Pasan 5 años, 7 años, 10, eventualmente hay una recurrencia si el tratamiento ha sido excesivo. Entonces, es moderar. El En tratamiento. otras palabras, el tratamiento debe favorecer al paciente dándole calidad de vida. Pero si el remedio va a ser peor que la enfermedad, yo no estoy de acuerdo con eso. Por supuesto. Y en los últimos años, al parecer, corríjame usted, yo soy un ignorante en esta materia, se ha advertido que esas células que se alimentan tienen el azúcar un alimento importante, ¿o esto es un mito? Eso no es un mito. Parece mentira. Hay dos sustancias absolutamente sencillas que son quizás causantes de muchos daños al ser humano. Antes de la Primera Guerra Mundial, hubo un científico alemán, Otto Warburg, que descubrió que la glucosa tiene un papel trascendental en modificar el metabolismo y que una de las razones por las cuales las células malignas y más invasivas prevalecen es porque ellas pierden la regulación original de cómo utilizar la glucosa. Y como ellas necesitan mucho más energía para permanecer en situaciones difíciles después de un tratamiento, etcétera, etcétera, ellas aceleran muchísimo su capacidad de utilizar la glucosa. La otra sustancia elemental que también tiene que ver mucho es el exceso de sal, que causa alta tensión arterial y que produce eventualmente daño a los riñones. Entonces, esas dos cosas sencillas son absolutamente cruciales en la salud del individuo. La moderación en el consumo de glucosa y de exceso de sal y de salsas y tal, parece mentira, suena como una simplificación, pero es parte importantísima de cómo nuestro cuerpo evoluciona para cosas menos sanas. Estamos conversando con el doctor Manuel River, que le ha consagrado su vida al estudio del cáncer en el IVIC y nos viene refiriendo algunas de sus conclusiones después de tantos años de investigación. Nosotros vamos, doctor River, a una pausa y cuando regresemos estaremos en la última parte del programa
donde tengo algunas otras preguntas y donde usted nos va a referir también a algunos otros aspectos de su vida. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos conversando con el doctor Manuel River en Los del Podio, tercera temporada. Y doctor River, toda esa investigación suya le valió el premio científico más importante que se otorga en Venezuela, que es el premio de la Fundación Polar en el año 1989. Y además en el año 1993 fue honrado como miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y miembro de la American Association for Cancer Research en, por supuesto, los Estados Unidos. También fue designado miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Oncología. Y bueno, y ha sido investigador titular hasta el presente en el IBIC. De modo que toda una vida consagrada a la investigación científica. Entiendo que la investigación científica también lo acercó a la docencia. Por supuesto. Parece mentira. Un docente, al menos en investigaciones biomédicas, la mejor forma de ser un docente es entendiendo y ejecutando la investigación. Aquello de que si tú diste clase con un libro y ese libro lo usas después de 5 años, 10 años, lo que sea, eso es una burla a los estudiantes. Tú tienes que estar al día Claro. para ser capaz de transmitir con fidelidad los nuevos avances. De lo contrario, estás estafando a los estudiantes de posgrado. Y desde el año 80, yo tuve la suerte de que me permitieran abrir los primeros cursos de biología molecular en el IBIC. En el año 90, algo que se ha hecho muy conocido después de la pandemia del COVID, en el año 2020 y en adelante, por 2 años más, introdujimos y dimos cursos sobre PCR para que creo que el primer equipo que hubo en Venezuela seguro y quizás en América Latina. Y siempre contamos con el apoyo de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Japón, para hacer cursos internacionales de posgrado, donde venían profesionales de diversas partes de América Latina y profesores distinguidos de los Estados Unidos, y nosotros éramos los que más clases y más hacíamos para entrenar gente que fuera en Venezuela o a sus países pudieran estar con los avances que hubiera. Ya. Así que la docencia es algo fundamental, porque los conocimientos que uno adquiere no son como una cuenta bancaria personal. Es algo que se debe transmitir, Por supuesto. difundir para que se expanda. De acuerdo. Ahora, Sí. doctor River, uno entiende que el cáncer tiene, la existencia del cáncer en el cuerpo humano
tiene una carga tiene una procedencia genética, al parecer importante. Y yo le pregunto, además de esa herencia genética, si es que la hay, ¿qué incidencia tiene el cuadro psicológico de ese posible paciente de cáncer? Mire, esa es una pregunta muy difícil. Hay que tener humildad para decir que eso no está claramente establecido. De Lo que acuerdo. sí está establecido es que la herencia juega un papel. Ok. Las damas, las mujeres cuyas bisabuelas y abuelas y madres han tenido cáncer de mama, tienen altísimas probabilidades Ujú. de mostrar esa enfermedad, y eso sin duda que tiene una característica genética. ¿Qué sucede cuando hay esas mutaciones que no existen en toda la población, sino es algo que depende de la familia de donde tú provienes? El gen que está alterado se llama BRCA, BRCA 1 y 2. Ese es un ejemplo de un gen de freno, de supresor de tumores. Si él está alterado, la predisposición a cáncer de mama aumenta sustancialmente. Por otro lado, si bien la parte psicológica eh, no está absolutamente clarificada, Ujú. la parte de excesiva exposición al sol, Ajá. exceso de peso no solamente daña la figura, no es que le sale a la gente una barrigota y tal. Aparte de todo, propicia que tú tengas eh, diabetes tipo 2, que tengas problemas cardíacos y que sea más susceptible a cáncer. La alimentación, el vivir cerca de zonas donde hay alta toxicidad, cuando hay eh, zonas cercanas a donde hay escapes de hidrocarburos, de Ujú. gases, contaminación ambiental, eso definitivamente es un cofactor que coopera con tus genes para aumentar las probabilidades de la enfermedad. Y ha habido estudios recientes, le pregunto desde mi ignorancia, acerca de la relación entre el consumo de alcohol y el cáncer. Sí, porque el consumo de alcohol afecta particularmente el hígado, Ujú. y el hígado conjuntamente con el riñón son los órganos encargados de procesar toxinas, y el alcohol lógicamente afecta el hígado. Hay una serie de calmantes que se eliminan o vía el riñón o vía el hígado. Y entonces, en el resultado de ingerir alcohol en exceso, aparte de que te hace una persona poco eh, aceptable socialmente, si armas escándalos y empujas y pegas, Sí. también te daña a ti. O sea, sin duda. Y en esta lista de factores incluimos la comida procesada también, ¿no? A 100%, A ver. 100%. La comida procesada. Parece mentira. El exceso de salsa, las cosas fritas, eso es realmente dañino. Eso no es simplemente que uno lo que quiere es una comida exquisita, así. No, no, eso realmente es tóxico, absolutamente. ¿El deporte tiene alguna incidencia en relación con el cáncer? Practicarlo Sí, o no practicarlo, por supuesto. absolutamente. Mientras una persona ejercita, hace deporte, se mueve,
eso tiene dos efectos beneficiosos. Mejora tu salud física y disminuye tu susceptibilidad a enfermedad. En parte también, y eso quizás nos lleva a responder su anterior pregunta, en parte porque la mente funciona mejor, Claro, absolutamente. claro. Se oxigena particularmente la mente con la actividad Sí, física. absolutamente. Bueno, doctor River, y su vida personal. Usted se casó, formó una familia. ¿Cómo ha sido su Sí, vida afectiva en estos minutos que nos quedan en el programa? mire, yo he tenido una suerte extraordinaria. Mi esposa es médico especializada en hematología y trabajó un tiempo en el hospital universitario. Después fue invitada a trabajar en el IBIC, no solamente que ha sido un talento que sinergiza con lo que queríamos hacer nosotros, lo que yo quería hacer, pero me ha permitido crear una familia. Tenemos 2 hijas, ambas son profesionales y realmente yo creo que una familia estable, organizada, estructurada, es también como un antídoto contra las enfermedades mentales o físicas. Y cuando yo estoy con ellas, es absolutamente extraordinario. O sea, Qué son focos belleza. de inspiración, de motivación y bueno, me considero tremendamente afortunado. Bueno, doctor River, muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy seguro que nuestros oyentes estarán muy satisfechos de sus reflexiones sobre el cáncer. Una voz autorizadísima como la suya, un investigador sobre esta enfermedad en Venezuela con muchísimo kilometraje. Y muchas gracias por todas sus observaciones y por este comentario final. Mu- Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros así despedimos nuestro programa con el doctor Manuel River en Los del Podio, tercera temporada, en Venezolanos, y hasta nuestro próximo encuentro.